Debe haber pocas convocatorias como la de ayer en el Centro Cultural Provincial, mucho más en el marco de lo que es un clima preelectoral y teniendo en cuenta que es un tema que todavía genera cierta polémica, aunque hay un fallo de la Corte por un lado y hay una deuda pendiente para con Santa Fe. Totalmente, pero es realmente inédito la asistencia y la convocatoria a un centro cultural colmado de representantes de toda la provincia, legisladores nacionales, legisladores provinciales. Lo tenemos a Mariano Cubertino con nosotros, secretario de Gobierno de la provincia. Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bueno, realmente, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes a nivel político de lo que fue la asistencia, la convocatoria, ¿no? De todos los partidos, de todos los sectores, de todas las localidades? Sí, la verdad que es muy importante. Creemos realmente que ha sido una gran convocatoria de todo el marco institucional y político de la provincia de Santa Fe. Vos lo planteabas, Coqui, en el inicio, no solo una gran representatividad de legisladores nacionales, legisladores provinciales, sino fundamentalmente también de todo el arco de municipios y comunas, de las más de 360 localidades que hay en la provincia de Santa Fe, que en su gran medida estaban ayer colmando la sala del Centro Cultural, y la verdad que le dio un marco impresionante, un muy buen marco para lo que se planteaba desde el gobierno provincial, que no es ni más ni menos que estar elevando una propuesta de pago para poder seguir dialogando con el gobierno nacional a lo que fue en su momento el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde reconoce luego el planteo que hiciera en su momento el gobernador Wiener, la deuda que el gobierno nacional tiene para con la provincia de Santa Fe, la deuda que el gobierno nacional tiene para con todos los habitantes de esta provincia, por haber detraído durante un tiempo determinado, de manera indebida, recursos que eran genuinamente nuestros, genuinamente de la provincia de Santa Fe, y recursos además en una magnitud que hablan de una deuda estructural, ¿no? De lo que significaría. Estamos hablando casi de esa deuda actualizada a valores de hoy, como se planteó ayer por parte del ministro Saglione, de 49.000 millones de pesos, casi 50.000 millones de pesos, que el gobierno nacional está debiendo con la provincia de Santa Fe, y de ahí la necesidad entonces de esta propuesta que estamos elevando a Nación. Más allá de lo económico, ¿qué pasó en estos casi 2 años o por qué no hay acuerdo o entendimiento con el gobierno nacional? Es importante marcar que el fallo de la Corte, que es un fallo sobre fines del 2015, por un lado establece cortar con la detracción que se venía realizando mes a mes y por otro lado consolida, reconoce que hay una deuda y de algún modo plantea que el gobierno nacional y el gobierno provincial debían definir la magnitud de esa deuda y una vez hecho esto, la forma de pago. Desde el momento mismo, la detracción que se venía realizando dejó de ocurrir, esos fondos fueron ingresando a la provincia, como a San Luis, como a Córdoba, que también fueron otras provincias que accionaron como nosotros, y obviamente que a partir de ahí este gobierno nacional lo reconoce a otras provincias también. No obstante, quedó esa deuda pendiente y ahí iniciamos una serie de negociaciones, de diálogos, buscando un acuerdo que sobre fines de año parecía que se iba a concretar, luego de que el gobierno nacional nos pidiera prudencia, razonabilidad, cosa que entendemos obviamente porque se trata de una deuda que se fue acumulando durante muchísimo tiempo, que incluso no fue este gobierno nacional el que la generó, sino el claramente, sino el kirchnerismo. En esa época nosotros fuimos a la Corte de Justicia de la Nación planteando la deuda y llevamos todo un año 2016 dialogando, buscando ver cómo resolver esta deuda. Evidentemente la salida de Prat Gay, que era el ministro de Economía y uno de los principales interlocutores sobre esta temática, puso ya alguna duda, algún reparo. Nos volvieron a pedir el nuevo equipo económico otro tiempo, se los volvimos a dar porque entendemos la magnitud de la deuda, la razonabilidad que hay que plantear para no complicar el presupuesto de la Nación, y fue ya que después de estos 6 meses que ya pasaron de este año, que era un poco el tiempo prudencial, seguimos sin tener ninguna propuesta sobre la mesa. Y eso es lo que nosotros queremos marcar como importante. La provincia de Santa Fe no vuelve a llevar esto al litigio, que tranquilamente podría hacerlo y que es un derecho que como acreedores tenemos. Claro, porque si no se cumple el fallo de la Corte, ustedes pueden volver a Totalmente. reclamarle. Lo que nosotros seguimos es buscando instancias de diálogo. Entendemos que si el gobierno nacional en casi 20 meses desde aquel fallo de la Corte no ha podido elaborar una propuesta para poner sobre la mesa, bueno, nosotros lo que estamos haciendo con todo el arco institucional de la provincia, como hicimos ayer, es elevar la Nación buscando de esta manera seguir discutiendo, seguir dialogando y seguir logrando consensuar una deuda que, como te decía, actualizada a los valores de hoy, hablamos casi de 50.000 millones de pesos. Esto
cuando uno la va buscando parametrizar, para encontrar razonabilidad, nosotros planteamos un 30% de esa deuda de manera en efectivo, en 24 cuotas iguales, que reúnen un 15.000 millones aproximadamente de ese valor, a pagarse entre todo el año 2018 y 2019. Y queda otro 70% de la deuda, que son unos 34.000 millones de pesos, que claramente estamos planteando en títulos públicos a mucho tiempo. Exacto, digamos, como primera medida, digo, parece una propuesta que por lo menos va a ser escuchada por el Gobierno Nacional y seguramente habrá que ponerse de acuerdo en si es en estos términos o no. Ahora, lo que se planteó desde la oposición o desde algunos lugares de la oposición cuando se hizo esta propuesta es sobre el momento en el que se presenta la propuesta, ¿no? En el marco del inicio de la campaña electoral. Bueno, nosotros tenemos que remarcar, digo, acá hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que estos son montos y una deuda estructural para con la provincia de Santa Fe. Del monto que estamos hablando significa nada más ni nada menos que la construcción de 50 hospitales de alta complejidad, para darle un valor a esto. Y nosotros llevamos 20 meses de negociación esperando una propuesta, cuando la Corte Suprema ordenaba 120 días, o sea, ordenaba 6 meses. Hemos demostrado una voluntad de diálogo, una voluntad de acuerdo, esperando una propuesta de nación realmente muy grande, y lo seguimos demostrando con la propuesta que presentamos públicamente ayer, porque no liquidamos la deuda y a partir de ahí ya empezar a que la Corte defina cuál es el monto y la forma de pago, sino que nosotros estamos elevando una propuesta a Nación para que Nación pueda seguir discutiendo de lo que se trata. Para que los santafesinos lo comprendan, esto es una cuestión de Estado, va más allá de los gobiernos, porque sucedió con Wiener cuando en su momento fue junto a Obey a la Corte a reclamar estos fondos, y está sucediendo ahora por la lectura que podemos hacer de lo que ocurrió ayer en el Centro Cultural Provincial. Esa política se mantiene de parte de la gestión del IFCHI. Efectivamente, digo, se demostró cuando Wiener hizo el planteo ante la Corte, se demostró ayer en el acto que encabezó, en la presentación de la propuesta que encabezó el gobernador Lifchip, en las presencias, digamos. En aquel momento nos habían acompañado ex gobernadores, como el caso de Carlos Reutemann, como el caso de Jorge Obey. Ayer mismo estuvieron Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, estuvo Omar Perotti como principal quizás referente del justicialismo, estuvo Silvina Frana, pero hubo diputados de Cambiemos como La Espina presentes. En las declaraciones que uno puede leer, todos reconocen que es correcto, que hay una deuda, que Nación debe honrarla, que hay que encontrar las formas, los medios para cumplirla, pero esto es indiscutible. Creo que la presencia, la pluralidad del acto de ayer claramente demuestra una propuesta institucional donde se defienden no solo los intereses de la provincia de Santa Fe, de sus habitantes, de sus municipios y comunas, porque acá hay que remarcar la importancia que los fondos que esta deuda representan no solo van a ir a las arcas provinciales para una gran cantidad de acciones que el gobierno provincial llevará adelante, sino que parte de ellos también es coparticipable a municipios y comunas, claro. Con lo cual sí, que están también ahí porque hay la una plata. necesidad muy importante, pero además lo que se hizo ayer, de la misma manera que se hizo en el 2009, es contribuir de una manera realmente conceptual, del marco de la institucionalidad, a discutir lo que este país se debe como discusión hace más de 200 años, que es el verdadero concepto de federalismo, y cómo construimos un país mucho más federal en Argentina. Lo remarcó bastante el gobernador a esto del federalismo. ¿Apoyaron todos por igual? Digo, ¿todos empujan para cobrar la deuda? ¿Todos los municipios y comunas de la provincia empujan por igual para cobrar la deuda? ¿O hay algunos que por ahí tienen otra postura? Digo, el intendente de la ciudad de Santa Fe hizo un planteo respecto a esta propuesta y a la necesidad o a la urgencia del cobro. Habló de una deuda que tiene la provincia con el municipio también. Sí, he leído las declaraciones del intendente, Coqui. La presencia del secretario general y la secretaria de gobierno, del diputado Mario Barletta, como de todo el arco político e institucional de la provincia, repito, demuestran que lo de ayer claramente fue un acto institucional donde toda la provincia estábamos en conjunto elevando una propuesta de nación y el intendente en otro lado por algunos medios tiñendo de electoral una posición que solo fue la de él. Lamento que el intendente no nos haya estado acompañando ayer en la presentación de esta propuesta, porque para la ciudad de Santa Fe estamos hablando de 1.000 millones de pesos que significarían una gran cantidad de obras que se podrían
podrían sumar a las que ya venimos ejecutando con el gobierno de Miguel Lischip en el marco del Acuerdo Capital, de las que hemos hablado en otras ocasiones, y que claramente es una decisión política que tomó el gobernador para hacer de Santa Fe, como decimos nosotros, la capital más pujante y más inclusiva de Argentina, a partir de la gran cantidad de obras de todo tipo que venimos realizando. Lamentamos que el intendente no comparta esta mirada, que fue la mirada prácticamente de todo el marco institucional y político de la provincia en el día de ayer, para acompañarnos a encontrar soluciones de este tipo. Gracias por haber venido. Vamos a seguir con el tema. No, gracias a ustedes por la Ahora invitación. viene el que tiene la posta de los numeritos. Sí. El que está más ansioso por cobrar. Gracias. El que conoce. El que conoce, sí, sabe por dónde pasa. Gracias, Mariano.